Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es: tu perdón se basa en su perfecto sacrificio. Estamos hablando acerca del perdón de Dios hacia el hombre y no horizontalmente este tema del perdón de relaciones interpersonales. Estamos hablando acerca del perdón que Dios ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hay muchas creencias respecto al perdón de pecados. Algunos creen que solo nuestros pecados pasados son perdonados cuando venimos a Cristo. Otros creen que el perdón está basado en lo que nosotros hacemos para Dios y no en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Hay otra creencia también que dice: si tú tienes pecados que no han sido confesados a Dios y te murieras en un accidente automovilístico, te irías al infierno. Y también hay esta creencia de que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios para que sean perdonados. Todas estas creencias existen dentro de la iglesia y también dentro de la religión, porque la religión nos ha enseñado de esa manera que tenemos pecados en pensamiento, en palabra, en obra, en acciones y omisión, y que estos pecados tenemos que confesarlos. Bueno, en la religión se confesaba ante un religioso, pero en la vida cristiana hemos creído que, ya no existe esa autoridad religiosa al cual íbamos y declarábamos cada uno de nuestros pecados para que Él nos pueda otorgar el perdón. Decirle a Dios nuestros pecados para que Él nos perdone. Pero en la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados, según el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Efesios, él les habla que el perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. No está hablando acá que el perdón de pecados sea por confesión de pecados, sino dice que el perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. Así como la salvación es por gracia, dice Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así como la salvación es por gracia y no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, de igual manera el perdón de pecados es según gracia. Eso está en Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, el perdón de pecados es por gracia. Cuando está hablando de gracia, está hablando de la persona de Jesús. Y nuestro perdón se basa en su perfecto sacrificio. No está basado en nuestro esfuerzo, en lo que nosotros podamos hacer para que Dios nos pueda otorgar ese perdón de pecados. Tenemos que tener también en claro el amor de Dios hacia nosotros. Sí, hemos visto que la gracia no se puede ganar, es un regalo. No es por nuestro esfuerzo que Dios nos parte esa gracia, sino esto es un acto, un don de Dios. Cuando creímos en Jesús es que Dios nos imparte esta gracia. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, la gracia de Dios fue dada en Cristo Jesús. No dice el texto que la gracia de Dios fue dada por nuestro esfuerzo o por lo que nosotros hagamos, sino que la gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús. No es por nuestro esfuerzo, no es porque tú le confieses a Dios tu pecado que Él te otorgue su perdón. Esto es un acto de gracia. Cuando creímos en el Señor Jesús, en ese mismo instante Dios nos otorga esta gracia del perdón de nuestros pecados y de todos nuestros pecados, porque Pablo dice:
y Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, todos nuestros pecados han sido perdonados por un acto de su gracia. Pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Algunos están creyendo que cuando tú vienes a Cristo solamente tus pecados pasados han sido perdonados, pero la cruz trajo un completo perdón de nuestros pecados. Por eso es que en el antiguo pacto los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios, sacrificios de animales, vegetales, incienso. Eso lo ofrecían cada día, dice la carta de Hebreos 4:1. Cada día eran ofrecidos estos sacrificios. Pero si estos sacrificios hubieran podido limpiar por completo, dice el versículo 2, habrían dejado de ofrecerse, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Mire que estos sacrificios en el Antiguo Testamento que ofrecían estos sumos sacerdotes no podían quitar los pecados de los hombres. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús quitó el pecado del mundo. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de los sumos sacerdotes que se ofrecían en el antiguo pacto, estos no podían quitar el pecado de los hombres. Por eso es que la carta de Hebreos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio fue necesario para quitar el pecado de los hombres, y este sacrificio fue ofrecido por nuestro Señor Jesucristo. Él fue realmente el Cordero que quitó el pecado del mundo. Pedro lo expresa de otra manera, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él cargó con nuestros pecados ahí en la cruz. Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio. Si Él ya lo hizo, entonces muchos creyentes todavía están confesando pecados. Y esta confesión de pecados hace que estén más conscientes del pecado. Y esto desarrolla una conciencia pecadora. Cada vez que le están diciendo al Señor: Señor, perdóname mi pecado, perdóname este pecado que he cometido, y este pecado, y este. Eso los hace conscientes del pecado. Y no solamente eso, sino que va desarrollando una conciencia pecadora. Y esta conciencia pecadora lo que hace es atarlos, oprimirlos. Porque una persona que tiene una conciencia pecadora jamás podrá vivir una vida en integridad, una vida en justicia y santidad. Va a estar corriendo tras el pecado. El problema no está en el pecado, el problema está en su identidad, que maneja, ¿no? Tiene una conciencia pecadora, tiene una identidad pecadora. Esta identidad pecadora lo que va a hacer es llevarlo hacia el pecado. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Sería una buena pregunta. ¿Qué puede hacer para que una persona no esté luchando contra el pecado? Una persona no esté realmente incurriendo en pecado siempre. La única manera de que una persona no esté incurriendo en pecado es que esta persona pueda tener una creencia correcta, una identidad correcta. Solamente eso va a ser posible que esta persona pueda vivir en integridad, si es que tiene la creencia correcta respecto a quién es esta persona. Si tenemos una identidad correcta, si tú sabes realmente quién eres como resultado de la obra de Cristo, si tú estás realmente entendiendo que gracias al sacrificio de Jesús, y cuando tú creíste en ese sacrificio, Dios te impartió
su justicia como un don, como un acto de su favor, como un acto de gracia. Él te impartió esa justicia declarándote justo por haber creído en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú creíste en el Señor Jesús, en el acto, Dios te declara justo. Y te declara justo no por tus buenas obras, no por tu esfuerzo, no porque tú mostraste integridad, sino por haber creído en su Hijo Jesucristo. Él te declaró justo ante sus ojos. Cuando tú realmente puedes entender que Dios te ha impartido esa justicia y que eres justo ante los ojos de Dios en mérito a ese sacrificio de Cristo, y cambies esa identidad errónea que tienes, porque mucha gente cree que son pecadores, muchos creyentes, muchos hijos de Dios creen todavía que son pecadores, cuando en realidad no lo son. Cuando entiendas realmente que tú no eres pecador, porque la palabra de Dios dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante este acto redentivo de Cristo, es que cuando tú creíste en Jesús, Dios te impartió su justicia, te declaró justo ante sus ojos, en mérito al sacrificio de Cristo, y no por tu integridad. Esta confesión de pecado que usualmente siempre estamos poniendo en nuestra boca, perdóname mi pecado, este es mi pecado, Señor, lo único que hace es alimentar tu mente, fortalecerla y desarrollar una conciencia pecadora. No te va a ayudar a salir del pecado. Eso más bien te va a aplastar. Eso te va a oprimir. Te va a someter esas creencias. Y no vas a ser libre del pecado. Jesús sí te ha hecho libre del pecado, pero tu problema ya no es tu parte almática, tu mente, que no has renovado y no has entendido que realmente eres justo ante los ojos de Dios en mérito al sacrificio de Cristo. Estás creyendo todavía que eres pecador y eso no te va a ayudar en tu vida cristiana, en tu andar en la vida cristiana. Al contrario, eso te va a hacer que te frustres, que fracases en tu caminar en la vida cristiana. Mire que esto del confesar pecados, el apóstol Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento y había una iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto había problemas serios de pecado, problemas de divisiones, incesto, fornicación, mala administración de la Santa Cena, mala administración de los dones, estos y otros problemas que tenía esta iglesia. Pero Pablo, conociendo los problemas que tenía esta iglesia, él no les dijo que confesaran sus pecados. Y en todas las cartas de Pablo no hay un solo versículo que haga mención a la confesión de pecados. Lo que sí Pablo habla a través de la carta de Corintios, 1 Corintios 6:11, es acerca de la identidad del creyente. Y les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire que Pablo les hace ver a esta iglesia su verdadera identidad que ellos tienen ahora en Cristo. Pablo no les está diciendo a esta iglesia de Corintios, pecadores, arrepiéntanse de su pecado, confiesen su pecado. En ningún momento Pablo tocó este tema de la confesión de pecados como oportunidad para exhortarlos a esta iglesia a que dejen de su pecado. Lo que Pablo le habló a esta iglesia fue acerca de su identidad, de la identidad que ellos tienen ahora que están en Cristo. Muchos están hablando más del pecado, haciendo que los creyentes se sientan mal por su pecado, pero realmente no les están haciendo ver su verdadera identidad, la identidad que estos creyentes tienen ahora que están en Cristo Jesús. Esta identidad, ellos no se han forjado de esta identidad,
Ellos no se han hecho de esta identidad, sino que esta identidad es resultado de la obra de Cristo Jesús. En esa obra Dios nos impartió su justicia. En esa obra hemos sido hechos hijos de Dios. Algunos están enfocados más en el pecado y no en la identidad que poseemos ahora que estamos en Cristo Jesús. Entonces, mientras no tengamos la identidad correcta, lo que va a resultar es que siempre vamos a estar siendo dominados por el pecado. Y Pablo habla al respecto, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En la gracia el pecado ya no puede dominar. En la gracia el pecado ya no puede señorear sobre tu vida. En la gracia el pecado no puede ejercer ningún dominio de tu vida. Si es que estás realmente disfrutando de la gracia. Dios a través de la gracia nos ha impartido su justicia. Él no nos ve como pecadores. Él no te ve sucio. Él no te ve de una manera indigna. Al contrario, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Dios nos ve como personas dignas, nos ve como justos ante sus ojos. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vernos como Dios nos está viendo, sobre la base del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Y en ese sacrificio de su Hijo Jesucristo es que Dios nos ha otorgado el perdón completo de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Jesús. Todos tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Dios no te ve en pecado. Dios te ve como si nunca hubieses pecado, en mérito al sacrificio de Cristo. Por eso es que Pablo en Colosenses 1:13 dice, y Él os dio vida perdonándoos todos los pecados. Todos tus pecados han sido perdonados. Si han sido perdonados todos nuestros pecados, entonces, ¿por qué pedimos perdón a Dios por nuestros pecados? Y mire que hay un solo texto en la Biblia que está en Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la mayoría de iglesias cristianas han hecho de este texto una doctrina, sin considerar realmente el contexto de este texto. Cuando nosotros vamos a la Escritura, tenemos que en cada pasaje, cada versículo que nosotros damos lectura, tenemos que ver quién fue el que escribió, a quién fue dirigido. Tenemos que hacer todas las preguntas a este texto, tenemos que revisar contexto. El contexto puede estar capítulos anteriores o capítulos posteriores. En realidad no se puede hacer una interpretación ligera de un texto y hacer de un solo texto una doctrina. La doctrina en este caso de la confesión de pecados. Porque este capítulo de esta carta de Juan no fue escrita para los creyentes. Esta fue escrita para los gnósticos, que era un grupo que no creía en la existencia del pecado. Ellos decían, no existe el pecado. Al negar la no existencia del pecado, estaban negando también la obra de Cristo, porque Cristo vino a este mundo y resolvió el problema del pecado del hombre. Entonces ellos, al negar enfáticamente que no había pecado, estaban negando la obra de Cristo. Estaban negando que Cristo había tomado la semejanza de hombre y vino a este mundo para resolver el problema del pecado del hombre. Y Juan les dice a este grupo de los gnósticos, les dice, si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ese es el versículo de 1 Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Esto era el problema que se presentó en la iglesia donde Juan estaba pastoreando. Había este problema que los gnósticos estaban negando rotundamente. Decían que no tenían pecado. Y justamente a ellos les dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso
y la verdad no está en vosotros. Cuando se inicia el segundo capítulo, recién se dirige a la iglesia, le dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, no dice confiesen su pecado. Ya en el segundo capítulo recién se dirige a los creyentes y le dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Jesús es nuestro abogado, nuestro defensor. En otra versión dice que es nuestro intercesor. Cuando pecamos, Él muestra las evidencias ahí en sus manos que han sido horadadas por los clavos. Le muestra al Padre y le dice que su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Él es el abogado en ese sentido. El segundo versículo, primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otra versión dice: y Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Y en el versículo 12 dice: hijitos, os escribo porque vuestros pecados han sido perdonados. No dice vuestros pecados serán perdonados. No dice eso el texto. Dice: hijitos, os escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados. O sea, todos tus pecados ya han sido perdonados. No estamos diciéndole: Señor, perdóname mi pecado, porque eso no está. Hemos mencionado en las cartas de Pablo, no hace mención en ningún momento acerca de la confesión de pecados. Entonces, cuando pecamos, ¿qué hacemos? Yo sé que te estás preguntando de repente ¿qué pasa cuando pecamos? Cuando tú pecas, lo que tienes que hacer es ver la obra de Cristo, que en esa obra Dios te ha impartido su justicia. No estamos enfocándonos en el pecado. Tú no te estás enfocando en el pecado. Tú no te estás enfocando en poniendo tu interés en el pecado. Lo que estás haciendo es enfocarte o dirigir tu atención en la obra completa de Cristo, porque en esa obra Dios te ha impartido su justicia, una justicia que tú no te lo has ganado. Nadie se ha ganado esa justicia, solamente cuando creímos en el Señor Jesús, Él nos impartió esa justicia. Por eso es que la carta de Romanos 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando tú creíste en Jesús, en la obra de Cristo, Dios te impartió, por un acto de su gracia te impartió esa justicia, que no te la ganaste. Pero Dios a partir de ese momento te ve como si nunca hubieses pecado. Porque el sacrificio de Jesús, en ese sacrificio dice Juan, la Apocalipsis dice en el primer capítulo, que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Y primera de Juan 2:12 dice: hijitos, os escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Mire, en Hebreos 10:12 dice también: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay un solo sacrificio. Jesús no va a venir otra vez a resolver el problema del pecado. No va a ser sacrificado por segunda vez Jesús. Es un solo sacrificio por los pecados. Y ahora se ha sentado, dice la carta de Hebreos, a la diestra de Dios. Hebreos 10, versículo 12. Jesús habló acerca del perdón de pecados. En Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50, que él tiene un encuentro con un hombre fariseo llamado Simón. Este Simón lo invitó a Jesús a su casa, y Jesús fue a la casa de este hombre, y estando hablando con él, se apareció una mujer. Esta mujer corrió a los pies de Jesús y con sus lágrimas lavó los pies de Jesús y con sus cabellos secó los pies
de Jesús y sacó un óleo, un perfume y ungió los pies de Jesús. Y este Simón, el fariseo, estaba viendo esto y dijo, si este realmente fuera un profeta, se daría cuenta de la clase de mujer que está tocando sus pies. Y Jesús, al conocer los pensamientos de este hombre, le hizo un relato. Le dijo, Simón, un acreedor tenía 2 personas que le debían. Uno le debía 50 denarios y el otro 5 denarios. Cuando llegó el tiempo para que ellos puedan pagar, ellos expresaron que no podían cancelar esa deuda. Entonces el acreedor les perdonó a ambos la deuda. Y ahí le hizo esta pregunta. Le dijo, ¿a quién se le perdonó más? ¿Al que tenía 5 denarios o al que tenía 50 denarios de deuda? Y el fariseo Simón le dijo, al que debía 50 denarios. Seguidamente le dijo, ¿quién amará más? ¿Al que se le ha perdonado menos o al que se le ha perdonado más? Y Simón contestó, al que se le ha perdonado más amará más. Y Jesús le dijo, al que más se le ha perdonado, más ama, pero al que se le ha perdonado poco, poco ama. Entonces, hermano, yo creo que este es el secreto del por qué muchos creyentes vemos que no hay continuidad en su vida como creyentes, no están buscando conocer más de Dios, no están estableciendo una relación correcta con Dios. Les es difícil, y les es difícil porque no han entendido realmente cuánto se les ha perdonado, cuánto de pecado se les ha perdonado. Si entendiéramos que todos nuestros pecados han sido perdonados, todos nuestros pecados han sido perdonados, lo primero que haríamos es amarlo más a Dios. Pero como todavía no han entendido la grandeza de ese perdón que Dios nos ha otorgado a través del sacrificio de su Hijo, como todavía no entendemos esa dimensión de cuánto pecado se nos ha perdonado, es que todavía no estamos estableciendo una correcta relación con Dios. Hasta tu motivación para conocer a Dios se hace débil, porque todavía no has conocido cuánto ha significado esta grandeza del amor de Dios expresado a través de su Hijo Jesucristo al perdonarnos todos nuestros pecados. El secreto, diríamos, para que tú ames más a Dios y lo ames sin esfuerzo, para que tú vivas una vida de integridad. Porque cuando tú sabes que todos tus pecados te han sido perdonados, tú no estás corriendo al pecado. Al contrario, tú lo que haces es amarlo más a Él. Lo amarías más a Jesús, te enamorarías de Jesús. Entonces es importante que tú puedas entender que todos tus pecados han sido perdonados. Si entendemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces la confesión de pecados no está dentro de la doctrina del nuevo pacto. Lo que debemos hacer cuando pecamos es creer que somos justicia de Dios en Cristo, que Dios te ha impartido esa justicia. Y cuando tú empiezas a declarar que eres justicia de Dios en Cristo, lo primero que se va a extinguir o se va a ir de ti es ese deseo de pecar. Se va a ir ese deseo de pecar, se va a disipar. Tú no vas a luchar ya con el pecado. Al contrario, vas a vivir una vida de integridad. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que nos ha permitido seguir conociendo su palabra. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Sigue guiándonos, sigue enseñándonos, Dios. Si por primera vez has escuchado esta palabra y deseas recibir a Jesús en tu corazón, ahí te voy a guiar, ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por el perdón de mis pecados, que tú me has mostrado tu amor a través de tu sacrificio, al derramar tu sangre preciosa por mí en la cruz. Confieso por mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Jesús, te hago el Señor de mi vida.
Gracias por tu amor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Por primera vez has hecho esta oración, necesitas dile al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra de Dios, puedas crecer en la palabra, puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él te va a guiar. Solamente dile, amado Espíritu Santo, guíame. Voy a orar también por sanidad, ahí donde te encuentres. El sacrificio de Cristo también ha traído la sanidad para nuestro cuerpo. Solamente tú tienes ahí donde estás, tú y recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Voy a mencionar algunos problemas de salud. Solamente tú ahí tienes que decir, yo recibo mi sanidad. Señor, te pido estos momentos por las personas que tienen problemas de parálisis, hemiplegias, problemas en la articulación, en los movimientos de sus brazos, Señor. Nuevamente se han soltado y lo declaramos sano, Señor. Está bien sus ligamentos, sus tendones, sus músculos. En el nombre de Jesús lo declaramos sanos. Están bien sus funciones cerebrales, Señor. Cualquier lesión en su cerebro que haya producido esta parálisis, lo declaramos sanos de ambos hemisferios, Señor, hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Lo declaramos sano. Cualquier problema de articulación del lenguaje, el área frontal, Señor, lo declaramos sano. Problemas de la comprensión del lenguaje también declaramos sano en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo declaramos sano ahora. Declaramos sanidad también, Señor, sobre su visión, la mácula, el iris. Los declaramos sano ahora en el nombre de Jesús. Los problemas de audición, Señor, el tímpano, el yunque, el estribo, Señor, sea ahora, lo declaramos sano por la llaga de Cristo Jesús. Declaramos sano, Señor, problemas del corazón, del funcionamiento, Señor, del corazón. Lo declaramos sano, funcione bien, Señor, el corazón, papá. Declaramos sanidad también sobre problemas de cálculos en la vesícula. En nombre de Jesús, esos cálculos, Señor, sean deshechos y sacados, Señor, de ahí de la vesícula. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Declaramos sanidad también, Señor, sobre problemas ahí en el nervio ciático. Si hay un problema que se impide tu marcha, en el nombre de Jesús declaramos sano ahora. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús declaramos sanidad también en problemas de los bronquios, Señor, que sean limpios, Señor, de todo virus, bacterias, problemas en el estómago, Señor, úlceras. Aquellos que tienen úlceras, echamos fuera el Helicobacter pylori en el nombre de Jesús y declaramos sanidad. Problemas de la sangre, en el nombre de Jesús, la irrigación, la sangre, Señor, está sana, sea limpia la sangre, por la sangre de Cristo sea limpiado nuestra sangre, en el nombre de Jesús, así lo declaramos. Te damos toda la gloria, la honra, papá, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Iglesia bendecida, amada de Dios, nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches con todos.